Bienvenidos a un episodio más de Market Insider, el programa presentado por CXM Latinoamérica en el que analizamos qué es lo que mueve a los mercados. Mi nombre es Carla Ruiz, soy periodista económica y financiera y es un placer tenerlos una vez más aquí escuchándonos. Antes de comenzar el episodio de hoy, quisiera invitarles a suscribirse al canal de YouTube de CXM Spanish para ver todo nuestro contenido, para enterarse de lo que está pasando en el mundo de las inversiones y del trading y pues para poder continuar con este proyecto que la verdad ha sido muy satisfactorio. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque no vamos a hablar necesariamente de esas inversiones rápidas, cortas, de que a lo mejor pues es lo que se habla en el mundo del trading, ¿no? De la tendencia diaria, de esas entradas y salidas que hacemos los scalpers, que hacemos a lo mejor en otro tipo de estrategias. Hoy vamos a hablar de un tema igualmente relevante, que es las inversiones a mediano y largo plazo, que son las tesis de inversión que van más allá del día a día, del semana a semana, sino que a lo mejor son durante meses o son durante años. Entonces, el título de nuestro episodio de hoy es Del caos a la estrategia, construyendo una tesis de inversión sólida. Como siempre, tenemos a dos invitados de lujo. Uno de ellos es César Pérez Barnés. César es el fundador y el primer director general de Endeavor en México. Bienvenido, César. Gracias, Carla. Encantado de estar aquí. Y un muy buen amigo suyo de la infancia y también muy buen amigo de CXM y de Market Insider, que es Eric Decomp, quien es CEO de FCB Newlink y también es fundador de Decomp Capital, una firma especializada en trading algorítmico. Así que digamos que Eric es esta contraparte que sí se dedica a esta inversión rápida de tendencias y pues además se conocen desde hace bastante tiempo, desde sus tiempos, bueno, ya sabemos, en la primaria, pero también desde Endeavor. Cuéntenme un poquito para empezar este episodio y para ir calentando motores, cómo se ha desenvuelto su relación a lo largo de los años. Gracias, Carla. Feliz de estar aquí nuevamente. Pues nos conocemos hace mucho. Como decías, César y yo nos conocimos en la primaria y de ahí, como tú bien decías, nos fuimos pues desarrollando en diferentes campos, etcétera. Y después nos reencontramos justo en un momento que yo tenía una empresa de tecnología y César estaba en una empresa de venture capital, ¿no? ¿Esa fue la primera vez que hablaron de inversiones o ya desde chavos era algo que les llamaba la atención? No, yo creo que siempre hablábamos mucho de tecnología, hablábamos mucho de las posibilidades de la tecnología para cambiar el mundo. Eric siempre tuvo mucha afinidad por las computadoras, él estudió eso. Yo estudié ingeniería, pero ingeniería química. Pero entonces siempre hablamos de eso, de los emprendimientos tecnológicos, etc. Eric fue un emprendedor muy joven. Entonces hablábamos, pero más socialmente. Creo que la primera vez que hablamos profesionalmente de una oportunidad de hacer algo juntos es cuando yo vivía en Madrid en aquel entonces y dirigía un fondo de Venture Capital que se llamaba NetJuice. NetJuice Capital, eso era en los 90s, en la época del primer .com. Y Eric había fundado una empresa de marketing digital y la evaluamos como una posible inversión dentro del fondo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo fue esa primera conversación en la que iban a evaluar el fit de esta empresa que Eric estaba creando? Sí, ahí lo que estábamos viendo nosotros estábamos creando lo que se llamaba en aquel entonces una incubadora, que era una empresa que tenía capacidades tecnológicas, de desarrollo tecnológico de contenido en Internet, y luego otras empresas que eran de contenido, y la idea que teníamos era sacar la bolsa, ¿no? Y entonces la empresa de Eric en aquel momento podía ser parte de las capacidades de desarrollo tecnológico en nuestro desembarco en América Latina. Nosotros estábamos abriendo en esos momentos oficinas en México, en Brasil y en Argentina, y esa podía ser una de nuestras potenciales inversiones. Sí, de las plataformas para crear contenido en México. ¿Tú cómo lo recuerdas, Eric? ¿Cómo era en ese entonces buscar capital? ¿Cómo era presentar tu proyecto que a lo mejor era algo disruptivo? Y bueno, al final, pues hacerlo con un amigo tuyo, ¿cómo fue? Pues mira, yo lo recuerdo como una época muy divertida porque justo, como dice César, era ese momento del boom del .com, ¿no? Entonces, yo
tenía una empresa de tecnología antes que se enfocaba mucho a pues, plataformas para grandes museos, empresas que necesitaran tecnología de entrada para servir al cliente, ¿no? UX sobre todo. Y de ahí me meto de fondo al Internet. O sea, digo, esto va a ser muy grande. Y entonces entro al Internet y el lugar donde empezaba a crecer y nos hacía más sentido era hacia la publicidad. Entonces era una empresa más de medios digitales, de contenidos publicitarios, ¿no? Y justo la habíamos preparado ya tenía algunos inversionistas. No era fácil, en México nunca ha sido fácil levantar capital. Entonces siempre pues Friends and Family es lo que te inicia tu capital y de ahí vas creciendo, ¿no? Por eso es muchas veces importante realmente tener un plan sólido y ejecutar para crecer tu empresa y que se vuelva apetecible, ¿no? Y llegaron los 2000, se volvió más apetecible y entonces nos reencontramos y nosotros ya estábamos pues en algunas conversaciones con grandes grupos de comunicación, ¿no? Las Big Fives de comunicación de las grandes agencias. Y pues para mí fue muy bueno porque la verdad es que como amigos, pues César me ayudó mucho a ver mis financials, cómo se presentan, cómo cómo mejoras tu rentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue una conversación, la verdad, muy, muy, muy enriquecedora para nosotros y que resultó en una muy buena, una muy buena venta, ¿no? Ellos ya habían despertado el interés de un comprador natural, que era un conglomerado grande. Entonces, cuando vimos que no íbamos a tener chance, pues ya más bien en lo que pude ayudarlo a presentar, ¿no? su plan estratégico y sus financials mejor y que sacara el mejor precio posible, pues a eso le tratamos de echar la mano. Bien, pues desde muy temprano en tu carrera entonces empezaste a probar estas tesis, a hacer, digamos, estos pitches que no necesariamente son sencillos y pues César fue como una guía para ti, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, hagamos un pequeño fast forward a Endeavor. Como mencioné, César es el fundador de Endeavor en México y sé que Eric también estuvo y no sé si todavía estás involucrado bastante. Los dos seguimos involucrados. Los dos seguimos muy involucrados. Buenísimo. Sí. Platíquenme un poco primero de qué es Endeavor para aquellos en nuestro público que a lo mejor no saben qué es y cómo ha sido ver todos estos años, ver a tantos emprendedores pasar por ahí, comprobar estas tesis de inversión, tratar con gente. Quiero que me platiquen un poco de cómo ha sido esa experiencia. Bueno, pues a ver, Endeavor en México, bueno, Endeavor en general es una organización, una ONG que apoya emprendedores de impacto, es decir, empresas que se pueden volver escalables y pueden tener un gran impacto en la sociedad. Empezó con un foco en países emergentes, pero hoy se ha extendido a otras partes también. Va a llevar este movimiento de entrepreneurship de alto impacto a los sitios que lo necesitan, ¿no? Pueden ser ciudades de Estados Unidos o en Europa, etcétera. En general es en mercados en vías de desarrollo, pero puede ser en otros lugares. En ese momento Endeavor estaba apenas empezando, llevaba poco tiempo, estaba centrado solamente en América Latina. Yo había acabado el proceso de inversión de NetJuice, del Fondo de Capital Privado, había estallado la burbuja del .com, no se veían posibilidades de levantar un segundo fondo para NetJuice y ahí empecé a ver alternativas de qué hacer hacia adelante. La verdad, mi idea, lo que a mí me llamaba la atención era montar un fondo de Venture Capital, volver a México, montar un fondo de Venture Capital en México. Y ahí hablando, yo hice mi maestría en MIT, por la conexión de MIT conocí a Pedro Aspe, que fue el primer presidente de Endeavor y quien en realidad lo trajo a México. Y hablando de la idea de quizás hacer un fondo de Venture Capital, Pedro lo que me dijo es, mira, yo creo que esa idea está todavía pronto, se necesita algo que abone el camino para ello. Estoy hablando con una organización que quiere, ya abierto en algunos países de América Latina, quiere abrir México y si te interesa a ti, pues podrías ser el primer director general en México y así fue, ¿no? ¿Cuáles eran esas condiciones que tenían que haber como para empezar un proyecto así aquí? Pues lo que pasa en países emergentes es que, o sea, y un poco la tesis que teníamos en Endeavor en aquel momento es, si tú agarras un emprendedor extraordinario y lo sueltas en Silicon Valley,
el propio ecosistema lo cacha y lo desarrolla. Se generan muy rápido los networks, hay los fondos de venture capital, las redes de ángeles, abogados especializados para empresas que están empezando. Hay todo un ecosistema que puede detectar el talento y darle todo lo que necesita para que florezca. En países menos desarrollados en ese momento, los latinoamericanos, la verdad eso no existía. Habían emprendedores extraordinarios que tenían ideas innovadoras y disruptivas, pero simplemente no estaba allí el ecosistema solo, ¿no? para dar el brinco, no sea más que para fondearlo, ¿no? Simplemente para levantar el capital y fondear un emprendimiento que tuviera un tema tecnológico que requiere. Simplemente no estaba ahí. Entonces Endeavor lo que trataba de hacer era tratar de abrir puertas, establecer conexiones, asesorar y traer a la mesa pues, muchos de los elementos que necesita un emprendedor de alto impacto para florecer, ¿no? Y la idea, lo único que pedía a cambio es que ese emprendedor, en el momento que tuviera el éxito, se volteara y sirviera de mentor y de ejemplo a los que venían detrás de él, ¿no? Y creo que ha sido muy exitosa la organización lograr eso, ¿no? Hay muchos ejemplos de emprendedores extremadamente exitosos que luego se han vuelto enormemente activos dentro de la organización, ayudando a los que les van siguiendo. Justo esa era mi siguiente pregunta. Ayúdanos a ubicar, por ejemplo, algunos emprendimientos que Endeavor ha impulsado y que han tenido, digamos, que son esos casos de éxito que a lo mejor pudimos haber escuchado. Pues mira, de mi época, ahora hay algunos mucho más grandes y que se han vuelto empresas unicornios. Y bueno, está Kavak, está Bitso, está Mercado Libre, Patagon, ¿no? Sí, sin nombres nada pequeños. No, nada pequeños. En esa época en México, la verdad, o sea, principios de los 2000, no fueron unicornios, pero sí fueron empresas. Te puedo mencionar dos que la gente va a tener. Yo creo que le puede sonar. Una es Marta de Baile, ¿no? Marta de Baile fue la primera emprendedora Endeavor elegida en México con un modelo de negocio ¿no? Personality Centered Media Company. Tenía una empresa que se llamaba Bebemundo, pero tenía, pues, como lo brancheó a otras áreas de contenido, enormemente exitosa y lo ha hecho extraordinariamente bien, ¿no? Y fue una gran aliada de Endeavor también durante mi época y mucho tiempo después. Otra fue Metros Cúbicos. Metros Cúbicos, que fue una empresa bastante pionera como un marketplace, primero como más una fuente de información para bienes raíces residenciales y luego como un marketplace para lo mismo. Y es una empresa que se vendió el emprendedor, que es Eberto Taracena, que luego se volvió venture capitalist, le vendió a Time Warner en su momento. Que luego pues, podemos platicar de ello, porque luego yo le compré Grupo Expansión desde otro fondo de private equity y Grupo Expansión tenía Mercado Libre dentro, ¿no? Perdón, Mercado Libre, Metros Cúbicos. Metros Cúbicos, sí. Pero Metros Cúbicos fue una empresa pues, muy exitosa y muy pionera en su momento, ¿no? Podemos decir entonces, o sea, estas redes que se empiezan a hacer fomentan al ecosistema emprendedor que se va retroalimentando a sí mismo, ¿no? Totalmente. Hay un estudio justamente de Endeavor. El primero que se hizo fue en Argentina, de cómo muchos de los emprendimientos que se habían vuelto luego empresas grandes, que habían sido fondeadas por grandes fondos de venture capital internacionales, etcétera, podían rastrear haber sido mentoreados o asesorados, algunas pocas de las que fueron exitosos en los 90s, particularmente el caso de Patagon y de Mercado Libre. O sea, siempre había algún contacto con Marcos Galperino, con Wenceslao Casares, ¿no? Que son los dos fundadores de esas dos empresas. Si tú haces el análisis en Colombia, lo llaman el Rappi Mafia, ¿no? Todas las empresas, o una gran mayoría de las empresas tecnológicas colombianas, han sido mentoreadas o tienen algún fundador o alguien que alguna vinculación tuvo con Rappi, que fue la primera empresa colombiana que se volvió un unicornio. Y así lo puedes ir viendo país por país, lo puedes ver en Silicon Valley, ¿no? Se habla del PayPal Mafia, etcétera. Si tú tienes una empresa exitosa así, tiene un efecto de derrama
no solamente el ejemplo de los emprendedores, sino el efecto de derrama de gente que estaba en algún puesto directivo que se vuelve fundador de una nueva empresa o que se vuelve inversionista en alguna otra, tiene un efecto multiplicador muy, muy, muy poderoso, ¿no? Tú, Eric, ¿cuándo empezaste a involucrarte? ¿Cómo fue tu historia con Endeavor? Pues justo Marta de Baile. O sea, el detonador fue Marta de Baile, porque me acuerdo, yo en ese momento pues, ya había vendido mi empresa. En ese momento estaba en una agencia de publicidad muy grande, Ogilvy, y me habla César. Y me dice, oye, estoy en Endeavor, hacemos esto, ayudamos a emprendedores, no sé qué, y necesitamos mentores. Entonces quiero que seas el mentor porque no conocemos a nadie que sepa cómo se transforma una empresa tradicional hacia el Internet, ¿no? Entonces, Tú por ya traías favor. toda esa experiencia de tu empresa, ¿no? Sí, pues sí. Yo era el área digital. O sea, en ese momento yo era 100% el área digital y en su momento la empresa que vendí manejaba más o menos el 65% de todos los websites que se hacían en México. Porque fuimos yo creo que el los 1 o pioneros, el 2. Sí. El pionero fuiste. Sí. O sea, fue muy, muy temprano que iniciamos eso. Y entonces me dice, bueno, entonces le digo, sí, mándame información, no sé qué. Y luego me habla y me dice, bueno, pues te voy a mandar a Marta porque quiere pasar a Bebemundo al .com. Y fue fue mi primera mentoría, Marta de Baile. Así entré en Endeavor. Eric debe haber sido de los primeros, no sé, 5 mentores de Endeavor, ¿no? ¿Y cómo era una mentoría para pasar a un negocio, digamos, al mundo digital? ¿Cómo se transformaba un negocio del mundo real al mundo digital? Pues mira, Marta tenía una idea muy clara. O sea, ella siempre ha sido muy visionaria, muy clara en sus negocios, hacia dónde va, hacia dónde quería ir. Y ella veía la oportunidad clara de que podía expandirse muy rápido y tener un nuevo público justamente para lo que ella quería comunicar, ¿no? Entonces, pues era transformar en algo que es físico a una experiencia digital. Entonces, lo que hacíamos era una arquitectura de información, o sea, cómo la gente navega, cómo la gente da clic, cuáles son las palabras, porque en su momento se utilizaban, haz de cuenta que la transformación era desde el libro técnico, los bancos, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos bancos, y la gente no entendía nada porque le llamaban como le llamaban internamente a las áreas y no como tú estás acostumbrado como persona a tener las nomenclaturas. Haz de cuenta, voy a decir uno muy sencillo, podría ser agua y ellos tenían H2O, ¿no? Y entonces tú pones H2O y pues la gente dice no sé qué es. O sea, tan tonto como eso, pero tan sencillo para que la gente pueda navegar bien. Y pues hacer toda la experiencia, o sea, porque creo que también lo que necesitaba ella era como alguien que le dijera, sí se puede, o sea, sí se puede, si estás en lo Y este correcto, es el camino. hay un camino, lo vas a lograr, etcétera. Y creo que es ese soporte que habla César, que te da justamente un ecosistema donde tienes gente que te asesora y te ayuda, pues con el conocimiento de causa, ¿no? Con la experiencia previa. Claro, y bueno, digamos que en ese momento era algo completamente nuevo, digamos, era la dificultad de encontrar la manera, el cómo y de encontrar la red para hacerlo. Y entonces quisiera hablar un poco de las diferencias, de los retos que existían en ese entonces y los retos que existen para los emprendedores hoy. Para este ecosistema que a lo mejor puede ya parecer muy dominado o muy saturado, ¿cómo ha cambiado la naturaleza de una organización como Endeavor para lograr que siga existiendo la innovación y que no haya, digamos, estos obstáculos que ya no la permitan? Hoy es un ecosistema totalmente diferente. Hoy hay un ecosistema de fondos de venture capital. Entonces, sigue siendo un país donde es más difícil lanzar un emprendimiento tecnológico de lo que puede ser en Silicon Valley, etcétera, pero hay un ecosistema, ¿no? En México y en el resto de Latinoamérica hay redes de angel investors. Entonces, se sigue necesitando, ¿no? Gente como Endeavor que apoye, etcétera, pero la gran diferencia es que hoy sí existe un ecosistema. Ha cambiado y Endeavor fue un agente de cambio, pero fueron otros agentes de cambio en algo gubernamentales y del sector privado. Cambiaron varias regulaciones, no se permitieron, se crearon figuras pues para
para crear fondos de inversión, para crear estatutos en empresas que permitieran hacer cosas como dar stock options, cosas así. Todo eso pasó en estos años que hoy permite pues, que sea más fácil, ¿no? Y hay ejemplos también, o sea, la gente ya ve los ejemplos. Un chavo que está saliendo hoy de la universidad, pues puede ver a alguien 10 años mayor que él que fue exitoso haciendo una empresa, fondeándola, creciendo, consiguiendo 2 o 3 rondas de capital, ¿no? De capital de riesgo, o haciendo un search fund, ¿no? Ese tipo de alternativas, pues en ese entonces no estaban. Hoy están ahí. Eso yo creo que es un cambio radical respecto a ese momento. Sí, yo lo veo igual, ¿eh? O sea, todas las leyes, la ley FinTech, por ejemplo. La ley FinTech. O sea, es una cosa que acelera mucho el ecosistema, ¿no? Para todas las... Hubieron en cierto momento también algunas iniciativas, la banca de desarrollo, ¿no? Nacional NAFIN y el fondo de fondos, etcétera, pues empezaron a dar financiamiento, o sea, empezaron a suceder una serie de cosas que abonaron a que hubiera un ecosistema. Y eso pues va dando frutos poco a poco. Bien. Ahora sigue siendo un camino pues, complejo, ¿no? El de ser un emprendedor. Cierto, y hay ahora el factor adicional de cómo eliges, cómo haces cómo identificas ese emprendimiento que realmente va a ser exitoso, ¿no? Que es la pregunta del millón, la pregunta de oro. Vamos ahora a pasar al tema del episodio, que es pues la construcción de una tesis de inversión sólida. Y ahí me gustaría irme con cada uno preguntándoles, cuando se construye una tesis de inversión, ¿cómo es un primer borrador? ¿Qué factores se toman en cuenta? ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar en una primera instancia? Vamos, si quieres, con Eric primero. Pues fíjate, justo, o sea, a mí me parece que es un tema que sí requiere de una estructura de pensamiento, una estructura de por qué vas a entrar a ese negocio, etcétera, ¿no? Yo las primeras inversiones que hice, mi tesis era muy deficiente en el sentido de que pues me gustaba, ¿no? O sea... Era intuición. Era intuición. Por ejemplo, en algún momento invertí en una empresa de wearable technology, ¿no? Invertí en peores, pero... esta sigue viva. Esta sigue viva. Y la única razón que invertí ahí es porque me parecía interesante. A mí me gusta mucho la tecnología y me parecía que hacia allá podía ir la tecnología integrada en tu ropa, ¿no? Uh-huh. Como hoy lo vemos, por ejemplo, en los lentes de Meta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues me parecía que era interesante, pero justo lo que estábamos platicando, o sea, una cosa es el ecosistema y cómo haces esa tesis, y mucho tiene que ver con los emprendedores. O sea, ¿qué emprendedores tienes enfrente? ¿Cómo están operando? ¿Qué visión tienen? ¿En qué se enfocan? Si lo que tienen es algo que puede ser escalable o no puede ser escalable, etcétera, ¿no? Y creo que cuando yo hice mis tesis de inversión, pues me faltaba mucha información y eran inversiones muy de gusto más que de un análisis profundo, ¿no? Bueno, yo tengo pues, 2 perspectivas diferentes de 2 prácticas diferentes, porque yo he trabajado en Venture Capital y he trabajado en Private Equity, ¿no? Capital privado y capital de riesgo. Entonces, en capital privado o Private Equity inviertes en empresas pues, que ya están establecidas, que ya tienen... Consolidadas. Si no consolidadas, por lo menos que ya son rentables, que ya tienen flujo de caja positivo. Y entonces, tomas participación porque crees que hay un potencial de crear más valor, o operándola mejor, o haciéndola crecer más, o recapitalizándola de alguna manera, o moviéndola hacia algún segmento en el que no está. En fin, hay una tesis, pero digamos, hay ya una plataforma existente. Y ahí pues tienes que juntar las piezas para que el plan que tú tienes en donde se puede crear el valor llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas piezas? Bueno, pues el equipo correcto, ¿no? Del director general y la gente que le reporta, que tenga la estructura financiera correcta, que tenga los activos subyacentes, las marcas correctas, el posicionamiento, en fin. Y lo que no, pues cómo haces para que lo tenga y llegue al buen puerto, ¿no? Y entonces es más una labor más parecida a la labor empresarial, digamos, de empresas un poquito más desarrolladas.
La tesis de inversión cuando estás invirtiendo en Venture Capital, pues sí es un lienzo en blanco, porque sí es algo que lo que estás apostando es a que hay un mercado en donde hay una necesidad que no está cubierta, que crees que una solución habilitada por tecnología puede cubrir y en realidad estás apostando porque ese equipo de emprendedores es el que puede hacer eso. Entonces, tienes que ver primero que hay un vacío que se va a llenar de alguna manera con una solución tecnológica y que de alguna manera ese equipo en el que tú estás apostando es el que va a llegar ahí. Y bueno, pues eso ya tiene muchas más interrogantes, ¿no? Porque nadie puede predecir, hasta el mejor venture capitalist sabe predecir un camino, digamos, sin curvas o sin quebrantos del momento que invierte hasta el punto de llegada. Entonces inviertes mucho en el equipo, en un equipo que sea complementario, que sea resiliente, que tenga visión estratégica, que tenga una capacidad de pivotear muy rápido ante la adversidad. Muchas veces cuando la empresa es exitosa no es lo mismo que pichaba cuando estaba levantando la primera ronda de capital, ¿no? Los equipos más exitosos son equipos que se saben reinventar o saben reinventar su negocio múltiples veces antes de llegar a la encarnación final, ¿no?, de su negocio. Y a lo largo de ese camino, ¿cuáles son esas señales que te dicen que una tesis, una vez que ya invertiste, que esa tesis sigue viva? ¿O cuál puede ser a lo mejor una red flag para decir, aquí hay que cambiar el rumbo, hay que modificar el camino? Eric. Pues fíjate, para mí, o sea, la tesis que utilizamos en general es pues, los resultados, ¿no? Porque tú estás invirtiendo, o sea, por tener un resultado. Entonces, como lo hacemos en trading, ¿no? O sea, tú en trading haces una apuesta sobre un asset class, porque hiciste un análisis de tus señales que van a subir, etcétera, y pues si no suben lo suficiente o en el tiempo que esperas, pues las tienes que cortar, ¿no? Aquí tienes dos cosas, ¿no? Una, divides tus inversiones, en el caso de Venture Capital, o sea, lo que yo hice es dividir lo que iba a invertir, o sea, pones un capital y lo que iba a invertir en varias empresas y pues te das cuenta, o sea, las señales vienen, o las que yo he visto, vienen de los equipos que te das cuenta que no saben realizar lo que dicen que iban a realizar, ¿no? Entonces, por eso, como decía César, es interesante que sepas reinventar a tus equipos. Y muchas veces los emprendedores les cuesta mucho trabajo reinventarse porque quieren hacer todo. Entonces, cuando tienes un equipo que cree y no lo está logrando, que sí lo va a lograr y le diste un espacio para lograrlo y no lo logra, ahí es un red flag importantísimo. Okay. Porque no tienen la capacidad de entender que ya no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de habilidades y del equipo que tienen. Porque ya les diste un tiempo que fuera suficiente, ¿no? Y generalmente eso se refleja en los resultados. Entonces, o tienen que seguir levantando capital, o empezar a generar resultados. Entonces, para mí, ese ya es un orange flag donde ya te das cuenta que pues, no puede suceder, ¿no? ¿Qué opinas, César? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cuando eres un fondo que está fondeando un proyecto de Venture Capital, tienes que acordar con el equipo qué es el tipo de métrica con el que vas a medir si tienen éxito o no. Y desde luego al principio no puedes pedir, oye, que seas rentable y que tenga un crecimiento explosivo, porque es un negocio donde al principio se va a perder dinero. Pero ¿qué es lo que vas a obtener, no? ¿Cuánto tiempo de aquí a que tengas un prototipo funcional que ya está? ¿Cuánto que ya tienes el modelo para salir de verdad ya al mercado? ¿Cuándo para que tus economics tengan unit economics rentables? Aunque la empresa no sea rentable, una unidad de venta sí sea rentable, sí tenga un margen bruto positivo. ¿Cuánto para que tengas una participación de mercado de determinado tamaño? ¿Y cuánto te cuesta conseguir esa participación de mercado de determinado tamaño? Entonces, esas métricas cuantitativas pues son las que, pues es un arte, no es una ciencia y no hay una tabla que te dice cuáles tienen que ser cuáles porque depende de qué negocio, pero son las que se van moviendo dinámicamente y ahí hay veces que pues hay diferencias de opinión, ¿no? Diferencias de opinión, pueden haber diferencias de opinión incluso dentro de los mismos equipos y hay también partes si el equipo es
está bien integrado, comparte la visión, etcétera, y se habla bien con su fondo, pues lo pueden muchas veces reencaminar. Hay veces donde no. Y las cosas pues, llegan a un determinado lugar y pues no pueden levantar una siguiente ronda de inversión. Uno de los temas más difíciles para un inversionista en Venture Capital es decidir cuándo ya no vas a la siguiente ronda, ¿no? Justo ¿Cuándo iba a dejas ir de ese ir? tema. ¿Tú crees que eso es un error? El no saber identificar en Sí. qué momento. Sí, un gran error en Venture Capital es seguir invirtiendo cuando no es el... O sea, Cuando una de no las se está grandes probando. es, tienes que guardar suficientes fichas para acompañar a los pocos ganadores que vas a tener hasta el final del camino y saber detectar relativamente pronto cuando pues no es una de las empresas que va a tener recorrido, y en ese momento pues bueno, decir ni modo hasta que llegue. Que aplica para todo tipo de inversiones, ¿no, Eric? Como tú dices, Correcto. como lo hacemos los traders también. Evaluamos una temporalidad, una métrica específica, la probamos y si no funciona, pues hay que saber moverse de ahí, ¿no? Y rápidamente, digamos, en términos relativos, hay que saber hacerlo rápido porque también pues el tiempo implica dinero. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Que lo que pasa es que en una inversión, o sea, es diferente en la inversión que tienes, por ejemplo, en un stock o algo así, contra una de Venture Capital, porque en la de Venture Capital puede que pierdas el todo. En la de stock, pues tú decides si tienes un stop loss o puedes ir vas haciendo un averaging de lo que vas comprando, y entonces, como dice César, o sea, si tú te quemas todo al inicio y no tenías una buena tesis de cómo vas a estar pues soportando tu inversión, pues te quedas sin capital, ¿no? O decidir si vendes, porque viene, o sea, las señales, por ejemplo, las señales de las crisis, o sea, las señales generalmente cuando haces inversiones de largo plazo, pues tienes que estar muy atento en la parte de inversiones no de venture capital pero tienes que estar muy atento a qué está pasando en el mundo, porque muchas veces sabes que va a venir una caída Suceso. y no vendiste antes, ¿me explico? Yo la parte de Venture Capital, lo que aprendí tarde es justamente eso, que tienes muchas apuestas al mismo tiempo, que es un poco diferente, porque hay una que te va a dar mucho, o alguna de ellas. Si te va bien. Si te va bien, exacto. Si tienes una buena tesis de inversión, generalmente pues tienes más probabilidad de que te pueda ir bien. Pero vamos, no hay ningún fondo que el fondo le pegue a todas. Claro. Un buen Exacto. fondo le pega a uno o dos, y es un fondazo. Y que mencionabas hace rato, ¿no? Que cuando le pegas, eso es lo que te mantiene, digamos, al fondo con vida y que puedes seguir invirtiendo. Recuperas la inversión y tu retorno, y entonces puedes ir con los inversionistas y levantar un siguiente fondo. Ahora, la gran diferencia de cómo ver esto cuando las cosas se complican en mercados privados, tanto en Venture Capital como en Private Equity, que es un poco lo mismo, inviertes desde un fondo cerrado a una serie de empresas que están en mercados privados. Si las cosas no empiezan a ir bien, tú te puedes salir. Porque no, o sea, vender una empresa es un proceso que toma un año. Entonces, tú si no te gusta Google o Nvidia o la que sea que hayas entrado en bolsa, te empieza a parecer que algo no te gusta, pues puedes vender o vendes la mitad o promedias con lo que quieras o haces el long short con alguna otra. O sea, tienes mecanismos de mitigación inmediatos. En mercados privados, en Venture Capital, en Private Equity, no. Entonces, lo tienes que navegar en el tiempo. En el caso de Venture Capital, mucho por la gestión del portafolio de todas las que entraste. Entonces, dejar de meterle algunas y seguir apostando en otras. En el caso de Private Equity ni siquiera es tan así, porque casi no puedes permitir que truenen ninguna, ¿no? Entonces, unas ganarán más, otras menos, o algunas perderán un poco, pero no te puedes permitir que desaparezcan. Y son procesos de muy largo plazo en donde hay un problema de liquidez, de acceso a liquidez. Y es el gran problema en países con mercados financieros menos líquidos, como son los latinoamericanos. Así es. En donde son en los mercados privados mucho menos líquidos, mucho menos profundos de lo que son en Estados Unidos. Ahora, Eric, mencionabas hace ratito fuera de cámaras la tokenización. ¿Cómo viene a cambiar eso el panorama de la liquidez? Claro. Justo. O sea, a mí me parece que, o sea,
la innovación que nos trajo el mercado cripto, o sea, todo el blockchain, me parece que es interesante y lo que hemos vivido, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, toda la parte de cripto, pues es muy volátil, ¿no? Porque era muy volátil. Ahorita hay assets por los ETFs, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, que ya se comportan igual que... O sea, ya no son tan divertidos como fueron en su momento, porque ya son súper estables. O sea, Bitcoin en este momento no se mueve de un rango de variación de un 10%, más o menos. Entonces, pues, digamos que pierde su principio, como fue la descentralización financiera, pero deja algo importante que es este asset que la verdad pues no tiene un subyacente atrás, ¿no? Entonces la tokenización a mí me parece que es súper interesante porque nos trae una forma de justamente capitalizar, ¿no? O sea... Y va a cambiar va a cambiar sobre todo la industria de la intermediación financiera, ¿no? Sí. O sea, va a cambiar muchas cosas. En mercados privados, por ejemplo en private equity, no ha llegado la tokenización todavía que yo conozca, pero sí ha llegado una cosa que son los fondos evergreen o fondos perpetuos semilíquidos, que va un poco contra lo que la gente entendía por los mercados de private equity privados, ¿no? Donde eran fondos con 10 años de vida, donde tú una vez que comprometías como inversionista en un fondo de esos tu capital, pues le dabas el volante al gestor de ese fondo y pues nos vemos en 10 años y me devuelves, ojalá sea mi lana y un retorno, y si es menos, pues mala tarde matador, no había nada que hacer. Ahora este tipo de fondos perpetuos, semilíquidos, te permiten ventanas de liquidez trimestrales para una parte de tu fondo, te permite ya gestionarlo como inversionista personal de una manera un poquito más parecida a la de los mercados públicos, ¿no? Entonces, hay cierta convergencia de los mercados privados y los mercados públicos, y creo que este tema de la tokenización le va a aumentar, ¿no? Mecanismos de liquidez a ambos en algún momento en los siguientes años. Exacto, porque una parte podría ser a través de una tokenización, o podría ser un nuevo modelo en el cual pues entras y sales, o sea, y estás dando liquidez a ese proyecto, pero puedes vender en cualquier momento. O sea, son nuevas formas, ¿no? Que están apareciendo y que son interesantes. Totalmente. Bien, ya para ir cerrando el episodio, me gustaría pedirle su experiencia personal de algún momento en el que recuerden haber invertido en algo que todo mundo tal vez los tiró de locos o que era algo como súper fuera de una tesis, digamos, más comprobada, más segura, algo muy loco que les haya pasado a lo mejor en este camino, a lo mejor de Endeavor o en su vida personal como inversionistas, que después resultó bien y que le aprendieron de esa experiencia. Bueno, yo atándolo un poquito con lo que mencionaba, hay varias historias que me vienen a la mente, pero atándolo con una parte anterior de la conversión, yo cuando en un fondo posterior en el que estaba, que se llama Southern Cross, que era un fondo de private equity, le compramos Grupo Expansión a Time Warner. Grupo Expansión había comprado metros cúbicos, entonces volví a encontrarme con metros cúbicos en ese momento. La tesis original para comprar Grupo Expansión que yo tenía entonces era convertirlo en una especie de new media company, como el modelo que teníamos era Axel Springer en Alemania. Y pues sí, la mayoría de la gente me dijo, estás loco de atar. Y resultó que sí estaba loco de atar, que no, era muy difícil hacer esa transformación. Pero cuando hicimos la inversión teníamos un plan B. Decíamos, si esto no funciona bien, las marcas y las diferentes propiedades de contenido que tiene este grupo tienen suficiente valor para que puedan ser individualmente cada una de ellas, la suma de todas ellas, más de lo que son, ¿no? Y así, entonces, cuando no logramos hacer una transformación digital tan veloz como la que pensábamos, sí buscamos en algunas de las diferentes marcas quiénes eran los dueños potenciales que podrían pagar más por ellas, y la vendimos como en un paquete de varias y fue una inversión muy exitosa debido a ello, ¿no? Pero sí, la primera reacción cuando dijimos vamos a comprar un grupo de revistas, me dijeron, pues estás loco de atar. Pero resultó bien al final del día. Sí. ¿Tú, Eric?
Sí, también tengo varias. Evidentemente en cripto, por ejemplo, a mí cripto me llamó la atención desde el momento cero. Por ejemplo, en el sector donde estoy, en la empresa que estoy actualmente, haber apostado en contenidos, por ejemplo, haber apostado en TikTok, contenidos hacia TikTok y cómo se construyen esos contenidos, etcétera. Todo el mundo nos veía como, no, es que esos son lugares de pornografía infantil, ya Sí, sabes, eso no siempre. se monetiza. Exacto. Y entonces muy tempranamente entramos ahí a producir contenidos y la verdad es que ha sido, pues, lo que vemos hoy, ¿no? O sea, es Sí. gigantesco. Pero bueno, en este momento el que más me gusta, yo sé, a lo mejor, no sé si es tan innovador o no es tan innovador, que es el Quant Fund que estamos haciendo con Decom Capital. O sea, trading algorítmico desafiando la forma en la que vemos los mercados. O sea, yo creo que cuando estamos tradeando tenemos casi siempre el aprendizaje que viene del pasado, ¿no? De cómo son los indicadores técnicos o cómo hago análisis fundamental. Y yo creo que cuando eres trader tienes que desafiar eso, porque el análisis técnico, pues todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo lo está haciendo igual y todo el mundo sigue las velitas y es que aquí va a haber un reversal y es que aquí va a haber una caída, etcétera, ¿no? Creo que hoy en día, no solo por la inteligencia artificial, sino que por toda la simplicidad que hay de crear y hacer cosas y analizar, se abre un espacio que para mí es naciente, o sea, y yo lo veo como un espacio matemático. Y entonces lo veo como un espacio matemático y de ingeniería, donde lo que estamos aplicando pues, son modelos de control, modelos que se utilizan para diseñar elevadores, diseñar cualquier sonido, detectar sonidos distintos, controlar, por ejemplo, drones o misiles, etcétera. Termostatos, que parece muy sencillo. Pero no lo es. Exacto, pero es bien complejo. O reacciones químicas. Y creo que eso abre, porque es un caos, o sea, y nuestra tesis es justamente que el mercado es un caos. Si lo vieras desde afuera y justamente no tienes ese análisis fundamental, ¿cómo lo controlarías? ¿Cómo entrarías al mercado? Entonces, a mí me gusta mucho ese proyecto porque creo que es muy desafiante. Tenemos buenos resultados y me parece que es un lugar donde pues, la competencia va a ser distinta. Claro. Tiene que ser nueva, no Ya tiene que venir nivel. de los 60s. Sí, y sí suena bastante loco, la verdad. Pero literalmente es pues lo que abordamos en este episodio, que es del caos a la estrategia. Exacto. Ya por último, siempre hacemos esta sección en la que pedimos a nuestros invitados pues dar un consejo de oro, que a lo mejor los ha guiado en su camino como inversionistas, como personas que se dedican pues, a estos mundos del dinero y de las inversiones, que se puedan llevar nuestros escuchas del podcast. César. Yo creo que el consejo más importante es no reaccionar emocionalmente. Es siempre no tomar una decisión con las emociones. Si no estás en ese momento pudiendo hacerlo, tomarte un respiro y luego pasarlo por la cabeza y ser frío. Y si es el momento de salir y perder un poco, pues entonces salir y perder un poco. Si es el momento de aguantar y seguir, pues hacerlo, pero siempre hacerlo con frialdad y tratando de evaluar el momento con lucidez, ¿no? No con emoción. Para ti, Eric. Fíjate, como entramos al tema de justamente inversiones de largo plazo y venture capital, yo algo que aprendí tarde y que me parece que fue un consejo fundamental es tienes que diversificar tus inversiones. O sea, independientemente que te sepas salir a tiempo, porque si tú las estás tomando sin una metodología... Sí, la intuición también falla. Exacto, la intuición falla. Entonces tienes que tener un proceso y diversificarlo porque no todas van a pagar. Bien, excelente consejo y muy claro y conciso. Pues César, Eric, no saben cuánto les agradezco estar aquí hoy, platicarnos su experiencia, su trayectoria. Estoy segura que ya sea una inversión de un día para otro o de 10 años, nos van a servir sus consejos y ha sido un placer verdaderamente escucharlos.
Muchas gracias, Carla. Pues los invito entonces a seguir sintonizando Market Insider, a seguirnos en todas nuestras redes sociales como CXM Spanish y a entrar a cxm.com/es para conocer cómo CXM puede elevar tu experiencia de trading. Muchas gracias. Hasta la próxima.